a partir del viernes pasado estamos en Patreon, en exclusiva en Patreon, comentando música, haciendo nuevamente la serie que habíamos hecho de Ahora Música, que intentamos por aquí. Aquí yo estoy lleno de proyectos que se intentaron, algunos no funcionaron, los que no funcionaron pues los matamos y ya. ¿Qué fue eso? Ese era otro que era un resumen semanal de noticias, un poco más formal que este que hacemos aquí. Pero hicimos cosas hicimos Ahora Música y resultó que tenía muchos problemas de copyright, que no rendía, que no tuvo el éxito que yo esperaba. Pero me gusta muchísimo comentar música, es lo más importante. Ayer estaba yo con un amigo que le ha puesto el sonido a grandes artistas, tiene una compañía de sonido aquí en el norte de España y me decía, por ejemplo, le puso el sonido 3 veces a B.B. King, le decía yo, a ver, es que has estado con el maestro. Además, él es guitarrista, por cierto, él es guitarrista y dueño de esta compañía de sonido. Y ayer me regaló, precisamente, un llavero de guitarra, fíjense. Ya sé que me estoy yendo por la tangente, pero es normal. Para los que no están preparados, pues háganse a la idea de que a veces me disparo por la tangente, pero no estoy loco como Donald Trump, simple y sencillamente me interesa. Entonces, miren, me regaló esta bonita guitarra, esta Fender, este modelo de Fender. Me regaló una Gibson Flying V que se quedó mi hijo y me regaló una Gibson SG que se quedó mi chica. Y entonces, pues, muchísimas gracias a Bobby. Pero, y una de las cosas que decíamos, 2 cosas en las que estamos totalmente de acuerdo. Primero, la música te hace mejor persona. Y 2, la música es fundamental, es la vida. Y a mí me encanta comentar música, entonces, como quiero seguir comentando música, lo estoy haciendo en Patreon. La semana pasada hablamos ampliamente de la nueva canción de Billy Joel, y mañana vamos a hablar de The Warning, su canción Sick, aunque mañana sacan Heliocola Dream, que ya también oímos en vivo, y también voy a comentar eventualmente Heliocola Dream, y todo el disco de Keep Me Fed, todo el álbum, ya salió la portada, todo el álbum de Keep Me Fed que están sacando las integrantes de The Warning, que me sigue pareciendo una de las mejores bandas de rock de este momento. Y, por cierto, ayer fui de compras a unos supermercados que hay aquí en el norte, en Gijón, o en toda Asturias, que se llaman Alimerca. Y estaba yo comprando cosas y de pronto oí la nueva canción de Billy Joel en el sonido del propio establecimiento. Que es oírlo en el contexto en el que oyes muchas canciones que pueden ser parte de tu vida. De pronto oyes a los Beatles o a Deep Purple o a Peter Paul, no, pero si escuchas a Paul Simon a veces, por ejemplo, ¿no? Y de pronto oírlo en ese contexto, como que ves distinta la canción que cuando la estás analizando en vídeo. Y suena bien, suena una canción que se puede quedar sonando en eso que es el equivalente de la radio durante muchísimos años. Realmente es una canción bien lograda. Y ayer vi precisamente que cuando hicieron el video también lo dirigió un chico muy joven, que fue el que durante 3 años estuvo persiguiendo a Billy Joel hasta que logró que se escribiera esta canción con la participación de él y de otras personas, pero esencialmente es una canción de Billy Joel. Así que mañana, The Warning Sick en Patreon.